Ahí está. Bueno, vamos a la próxima entonces. En cuanto a por qué se exacerban los pacientes con EPOC, ¿por qué se exacerban? La causa más frecuente lejos son las infecciones respiratorias. Imagínense las infecciones que son bastante frecuentes, las infecciones virósicas de la vía aérea, son las que fundamentalmente provocan las exacerbaciones de EPOC. Las infecciones respiratorias en un 50 o 70%, causadas por virus, bacterias, microorganismos atípicos. También, si ese POC se expone a ambientes con mucha polución ambiental, puede exacerbarse y a veces se exacerban y no hay una causa. No empezó con una rinitis, con una rinosinusitis, y después se convirtió en una traqueitis y después una exacerbación de POC. De golpe se exacerban, sin tener una causa bien notable. Otras causas que provocan exacerbación de POC es la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax. Estos pacientes pueden tener neumotórax espontáneos porque tienen bullas en el pulmón. Algunas bullas subpleurales pueden romperse espontáneamente y provocarles neumotórax, o que tengan mala adherencia al tratamiento por cuestiones económicas o por cuestiones de negación de su enfermedad, pueden no recibir la medicación instaurada, o que a veces utilizan fármacos, por ejemplo, hipnóticos, sedantes, benzodiazepinas o morfinas en exceso, que puede hacer que estos pacientes entren en insuficiencia respiratoria, ya tienen un EPOC, ya tienen una hipoxemia crónica, entran en insuficiencia respiratoria con marcada hipercapnia. El oxígeno a altas concentraciones, ustedes saben que muchos de estos pacientes utilizan el oxígeno domiciliario, los severos, entonces usado a altas concentraciones pueden deprimir el centro respiratorio, inhibir, digamos, la activación del centro respiratorio por la hipoxemia y pueden entrar en una exacerbación, y también el reflujo gastroesofágico puede provocarles una exacerbación. Son causas que tenemos que descartar en los pacientes exacerbados. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, dentro de las infecciones que son las más frecuentes a la cabeza, los virus, los rinovirus, adeno, coronavirus en nuestro medio actualmente, influenza para y el sincicial respiratorio, y de las bacterias, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, el neumococo, y en el caso de los EPOC graves, descartar la Pseudomonas aeruginosa. No que les produzcan sí o sí neumonía, pueden tener estos gérmenes con una placa de tórax normal, o sea, una placa de tórax no normal, que hable de atrapamiento aéreo, de un EPOC, pero sin infiltrado radiológico, y que tengan una infección por estos virus o por estas bacterias. La clamidia y el micoplasma también dentro de los gérmenes atípicos, y la polución ambiental cuando hay partículas disueltas en el aire y que producen más irritación de la vía aérea. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, clásicamente los criterios descritos por Antonisen, el incremento de la disnea. Ellos tienen una disnea habitual, ellos clásicamente nos dicen, sí, yo me agito, por ejemplo, cuando camino rápido, o me agito cuando subo una escalera, o cuando vengo del súper con un bolso, pero hace 3 días que me estoy agitando cuando me ato los cordones de los zapatos, o voy al baño a bañarme y me agito, o me peino y me agito, o estoy en la cama y me tengo que sentar porque siento chillido y no puedo caminar hasta buscar el PAF porque me agito. Entonces, el incremento de su disnea, el incremento del volumen del esputo, ellos habitualmente tienen una secreción a lo mejor transparente, les cuenta que tiene el moco de siempre por haber sido fumadores, la expectoración transparente, blanquecina, pero aumentó en los últimos días, o aumentó también, se puso purulento. Esos criterios descritos por Antonisen todavía son vigentes y hablan de la exacerbación del EPOC, el aumento de la tos, la sensación de fiebre, la opresión torácica, la escasa tolerancia al ejercicio, como dijimos antes, afectación del estado general, y la cefalea y la somnolencia, que generalmente se producen por hipercapnia. Cuando el desequilibrio de la ventilación-perfusión es muy marcado, y se produce también un desbalance
y un fallo de la bomba muscular, que sería los músculos respiratorios que ayudan a que entre el aire, disminuye mucho el volumen minuto y producen hipercapnia y producen esta insuficiencia respiratoria que tienen algunos pacientes con hipercapnia. Ese, ese puntecito que yo te di de POC, que te lo traje del hospital, el EPOCAR, pásamelo, así se lo muestro a los chicos. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto es clínicamente y así van a encontrar ustedes un paciente con EPOC, que viene con estos síntomas. Bueno, el examen físico, pregunten. ¿Alguien habló? No. Bueno, no. Espero que no se me estén durmiendo, chicos. El examen físico de estos pacientes, vemos cómo están sus controles vitales, la presión, la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Tenemos que observar si utilizan músculos respiratorios accesorios, si hacen algún movimiento paradójico de la caja torácica, si hunden el diafragma cuando respiran, si asciende ese diafragma y se hunde, si aparece más cianosis de la que tienen habitualmente o aparece cianosis, edemas periféricos que nos hacen pensar en un cor pulmonar. Sí, así se lo muestro, gracias. Y en los casos graves, obviamente el murmullo vesicular sumamente abolido, los roncus que pueden estar presentes, las sibilancias, algunos rales crepitantes si está acompañado de neumonía, y silencio ocultatorio en algunos casos graves, y en los casos graves, inestabilidad hemodinámica y trastorno del estado de conciencia si están en insuficiencia respiratoria y si tienen hipercapnia. Entonces, el diagnóstico de la agudización de POC es fundamentalmente clínico. Ustedes no necesitan una espirometría para decir, y no se la van a pedir tampoco, porque este paciente que está con una exacerbación de POC, a menos que sea muy leve la exacerbación, no va a poder soplarles para una espirometría. Necesitamos hacer un diagnóstico clínico que es con todo lo que encontramos en la anamnesis y en el examen físico, y los antecedentes francos de tabaquismo o alguna patología tipo asma, o una patología que nos cuente que hace broncoespasmos a repetición en un paciente con tabaquismo, lo sospechamos, pedimos una placa de tórax, obviamente, y podemos decir que el paciente con esos signos y síntomas tiene una exacerbación de POC. El diagnóstico de la agudización, como ya dije antes, a lo mejor justo viene a la guardia y dice, sí, a mí me ve un neumonólogo, yo tengo un EPOC severo, a veces andan con la espirometría, hoy por hoy la tienen en el teléfono, la espirometría, entonces nos muestran la espirometría que le hizo su médico neumonólogo, que la tienen justo en el teléfono, la tiene guardada en Drive, entonces bueno, mucho más fácil. Nos cuenta que tiene empeoramiento de sus síntomas crónicos respiratorios, y por ahí nos cuenta que no recibió el tratamiento en las últimas semanas, o no lo recibió como corresponde, lo abandonó, o le habían dado tratamiento pero no mejoró, o tiene una recurrencia, a lo mejor le habían dado hasta corticoides vía oral, anduvo bien a lo mejor 2 o 3 semanas y después empeoró. Las pruebas diagnósticas, ahora que vamos a ver, son las encaminadas a ver cuán grave está esa exacerbación de POC. Pero no se olviden que el diagnóstico es clínico, fundamentalmente. Si estamos en un lugar donde podemos hacer pruebas complementarias, le vamos a pedir un hemograma, una bioquímica para ver sus otras funciones, cómo está su hepatograma, cómo está su función renal, más que nada porque tengo que instaurar tratamiento antibiótico, entonces quiero saber cómo está su función renal, cómo está su coagulograma, el ácido base, obviamente, pedírselo y considerar la FiO2 que le estamos administrando, porque no es lo mismo una exacerbación de un EPOC en un paciente que no recibe oxígeno domiciliario que el que llega a la guardia con su oxígeno. Ustedes los van a ver, que llegan con su mochila de oxígeno mal y le hacemos ahí un ácido base. O sea, tener en cuenta la FiO2 a la que le realizamos ese ácido base, la placa de tórax de frente y perfil. No se olviden que muchas veces por el silencio ocultatorio que ustedes van a encontrar y por el murmullo vesicular muy bajito, no escuchan rales, no escuchan semiología de neumonía, o se les puede pasar un derrame pleural asociado, o les cuesta escuchar un neumotórax porque tienen un silencio ocultatorio. Estos pacientes tienen muy disminuido, no silencio, pero
disminuidísimas ¿cómo es? La entrada de aire en el murmullo vesicular. Entonces necesitan hacer un perfil bilateral, un electrocardiograma, obviamente, porque muchas veces estos pacientes tienen consigo taquiarritmias asociadas, tienen consigo FA disparadas, o taquicardias ventriculares, supraventriculares, o aleteos auriculares, o sea, importantísimo el electrocardiograma. El cultivo de esputo no de forma rutinaria, sí en ese paciente que estuvo internado, en ese paciente que tuvo una internación previa, o uno que se viene exacerbando, que tiene muchas exacerbaciones en el último año. En ese paciente le pedimos un directo cultivo de esputo. Si tiene una epidemiología positiva, le hacemos vaciloscópico de esputo y cultivo. Si lo vamos a internar y sospechamos que tiene una neumonía asociada, le hacemos hemocultivos. Y si queremos descartar coronariopatía, porque nos deja duda el electro, le pedimos troponina, un dímero D si sospechamos tromboembolia de pulmón, ProBNP, insuficiencia cardíaca, y los marcadores inflamatorios como la procalcitonina. Esto si tenemos la posibilidad de hacerlo y estamos en un medio donde tenemos un hospital a nuestro alcance y lo podemos hacer. ¿Cómo clasificamos la gravedad de la agudización? Que es lo que vos me preguntabas, Gonzalo, si todos los pacientes con EPOC agudizados van a estar inestables. No todos van a estar inestables, como yo te dije, va a depender de su estatus previo, digamos, y va a depender también de cómo es esa agudización y qué lo está acompañando. Una agudización de EPOC muy severa, que lo van a ver en las guardias ustedes, es la que tiene uno de estos criterios. Hizo un paro respiratorio, no cardiorrespiratorio, sino respiratorio, tiene trastorno a nivel de conciencia, tiene inestabilidad hemodinámica, y tiene acidosis respiratoria. Este es un paciente con una agudización muy severa, y seguramente el paciente que a ustedes les llega, les dice, mi papá tiene POC, le dice la familia, lo atiende tal neumonólogo, tiene toda esta medicación, este paciente es el que le llega así, que ya viene con una historia previa de POC, que lo van a ver adelgazado, que lo van a ver atrofia muscular en todo su cuerpo, que a lo mejor lo van a ver con edemas periféricos porque ya tiene un cor pulmonar, con hepatomegalia. Entonces este paciente puede hacer este cuadro de agudización muy severa. La agudización severa tiene uno de estos criterios, pero no los anteriores. Tiene una disnea, grado 3-4, tiene cianosis de nueva aparición, usa todos los músculos accesorios, tiene edemas periféricos de nueva aparición, tiene una saturación de oxígeno menos de 90, con una presión de oxígeno de menos de 60, tiene un dióxido de carbono con más de 45 y no era hipercápnico previo, no era el paciente que nos cuenta que usa un BiPAP a la noche, aparte del oxígeno, ¿estamos? Es un paciente que no tenía previamente hipercapnia, tiene acidosis respiratoria moderada, no menos de 730 de pH, tiene una comorbilidad significativa grave, por ejemplo es obeso, o es un diabético descompensado, o es un hepatópata, y tiene complicaciones graves como una insuficiencia cardíaca o como una arritmia. Este paciente tiene una agudización severa. Obviamente que estos dos grupos se van derecho a terapia intensiva. ¿Y por qué les digo lo de la hipercapnia? Porque los pacientes con EPOC tienen tendencia a tener hipercapnia, y toleran cifras de PCO2, como ya vimos en la clase de insuficiencia respiratoria, cifras de PCO2 más elevadas, 55, 65, y no tienen síntomas, o más. Cuando se exacerban tienen muy alta la PCO2 estos pacientes, tienen hasta 100, pueden tener PCO2 y están algo obnubilados o porosos, y que, como yo les dije antes, con ventilación mecánica no invasiva podemos mejorarlos. Pero un paciente que no tenía PCO2 alta previa, que nunca tuvo trastorno de estado de conciencia, vemos que tiene una PCO2 alta, ojo, porque es una agudización de POC severa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Están reembolados, ¿eh? Claro, Ya les voy a preguntar. no, que está claro. No, si no, yo les voy a preguntar entonces yo. La agudización moderada debe cumplir alguno de los siguientes criterios, pero no ninguno de los anteriores, Generalmente tienen
un BEP-1 basal menor del 50%, el predictivo, tiene una comorbilidad cardíaca pero que no es grave, y tiene una historia de 2 exacerbaciones en el último año, y la agudización leve no tiene ninguno de estos criterios. Generalmente la agudización leve la podemos manejar por ambulatorio, y la moderada en algunos casos también. La leve, aumentándole, ya vamos a ver el tratamiento, aumentándole los broncodilatadores a demanda, lo podemos mejorar con eso solamente. La moderada ya requiere otra actitud, pero la leve es una EPOC leve de base generalmente es una EPOC leve, no tiene un BEP-1 de 50 o menos, sino que lo tiene por encima, y puede manejarse tranquilamente en forma ambulatoria con aumento del requerimiento de los aerosoles. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial, como vimos antes, ver que el paciente, ¿por qué le pedimos todos estos estudios? Para ver que no tenga una neumonía, no tenga un neumotórax, una embolia de pulmón, un derrame pleural, o que tenga un traumatismo torácico. Causas cardíacas, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica, y otros, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea superior, que comiendo, por ejemplo, se le obstruyó la vía aérea superior, y va a ser sibilancias, y va a ser hasta estridor laringio, y no le va a entrar el aire porque tiene una obstrucción de la vía aérea superior. En cuanto al tratamiento, obviamente que va a depender del grado de exacerbación que tenga el paciente, pero reposo en cama a 45 grados, control de todos los parámetros hemodinámicos, un buen balance hidroelectrolítico, hidratación si lo vamos a internar, y depende del grado, de la gravedad del paciente, heparina terapéutica si sospechamos un tromboembolismo pulmonar. No tenemos que olvidarnos que le tenemos que poner protección gástrica a estos pacientes, porque muchas veces le vamos a dar corticoides, entonces van a tener gastritis, o si tienen gastritis previamente, le ponemos protección gástrica, le ponemos siempre prevención de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, con heparina de bajo peso molecular si tenemos, y si no con heparina sódica, y en el caso de que tengan una insuficiencia cardíaca, utilizar diuréticos y vasodilatadores. La oxigenoterapia en general, vieron el primer paciente que estaba fumando, que tenía una máscara de Venturi, al 24 o al 28%, siempre para mantener una saturación de oxígeno por encima del 90%, alrededor del 90% por encima, y una PO2 por encima, más de 60 milímetros de mercurio, pero acuérdense que los pacientes que son hipercápnicos y los pacientes que son severos, nos vamos a quedar tranquilos, nos vamos a conformar, digamos, con 88, 90 de saturación de oxígeno y con una PO2 de 55. ¿Estamos? No vamos a pretender más, y aparte no queremos darle más oxígeno porque no queremos deprimir el centro respiratorio y así empeorar la hipercapnia que tienen estos pacientes, como ustedes ya lo saben. Empleamos fármacos de corta acción y de acción rápida, como el salbutamol, el lipatropio, los podemos usar en nebulizaciones, o los podemos usar en aerosol terapia. No usamos en general aerosoles y beta-2 de larga duración en las exacerbaciones de POC, utilizamos más que nada los de corta duración. Por ahí, si vemos que lo internamos al paciente y tenemos la posibilidad de hacer aerosoles, preferimos los aerosoles porque el paciente se los puede hacer solo, porque son mucho más rápidos, porque aprovechamos si el paciente no conoce o no sabe cómo se hacen los aerosoles, les enseñamos, y si el paciente no está bien, utilizamos las aerocámaras para hacerle la aerosol terapia. Los corticoides, cuando los internamos, los usamos por vía sistémica, endovenosa. En general, en las exacerbaciones leves no usamos corticoides, pero moderadas, graves y muy graves sí. Si lo mandamos a la casa, si es una exacerbación moderada, y lo mandamos a la casa porque lo vemos que va a andar bien, porque vemos que su familia lo va a ayudar y porque va a recibir bien la medicación, lo mandamos con prednisona bioral, o meprednisona bioral, o bueno, también con dexametasona, y si no los internamos y le ponemos hidrocortisona, metilprednisolona, o le ponemos dexametasona, lo que tengamos a nuestra mano. Lo revaluamos a las 48 horas, 72 horas,
y a lo mejor podemos pasarlo a vía oral, depende de cómo esté el paciente. A veces a algunos les cuesta mucho más repuntar y salir, y siempre y cuando tenemos que ver qué causa lo descompensó, y si tiene algo cardiológico que lo está descompensando, si tiene un neumotórax o una neumonía. A veces a los pacientes les cuesta más salir porque tenemos que tratar también lo que está asociado a la exacerbación de POC. Bueno, los mucolíticos y los expectorantes no los usamos mucho, la verdad que no. Pero por ahí ustedes van a ver que los que se internan siempre les dan acetilcisteína, que es un mucolítico, siempre le dan los residentes, pero la verdad que no tienen mucho uso, mal no les va a hacer, porque es una enzima natural, la acetilcisteína, 600 miligramos por día se usa, pero en realidad no los usamos mucho. Y los antibióticos, en general, en las moderadas hasta muy severas, usamos por ahí, prudencia de la expectoración, también usamos antibióticos. Siempre usamos antibióticos en los que van a estar en ventilación mecánica no invasiva, y los que van a estar en ventilación mecánica invasiva, siempre usamos antibióticos. Bueno, acá lo que ya les comenté antes, entonces, los leves en general puede ser que no le demos antibióticos, pero si cambió las características del esputo, se los damos. Moderadas, severas y muy severas siempre con antibiótico-terapia. Bueno, los antibióticos que más usamos son amoxicilina clavulánico, son la levofloxacina y la cipro, y son la cefalosporina de tercera generación. Y cubrimos pseudomonas en aquellos que tengan antecedentes de pseudomonas previas, que hayan estado internados. Bueno, y la aislación mecánica invasiva, como acá yo les traje una fotito de un paciente con BNI, fíjense que el paciente está respirando solito, que está conectado a un aparato que lo ayuda en su mecánica respiratoria, mejora muchísimo la ventilación y disminuye la necesidad de una intubación orotraqueal, disminuye mucho, mejora el intercambio de gases. Las indicaciones es cuando tienen estas exacerbaciones, pero que no están, obviamente, con una PAFI que hable de distrés respiratorio, obviamente que no tengan una PCO2 muy elevada, pero recuerden que en los pacientes con EPOC severo, que ya son hipercápnicos, podemos hacerlo con presiones de dióxido de carbono mayores, y que tengan acidosis respiratorias. Bueno, utilizamos entonces la variante, esos beneficios importantísimos, permite que la musculatura respiratoria esté en reposo, mejora el intercambio de gases, aumenta el pH, disminuye la hipercapnia, y esto hace que la estadía en la internación sea mucho más cortita, no fue intubado, y no de en una época agudizado una placa de tórax. ¿Por qué? Porque necesitamos ver por ahí lo que no podemos escuchar. Bueno, chicos, preguntas. O sea, profe, en reglas generales lo primero que teníamos que pensar es usar la reagudización por algo infeccioso, o sea, primero descartar eso y después ver el resto, digamos. Y nosotros Y vimos si con no la podés tutora, descartarlo, discúlpame, si no podés no, no, descartarlo, como es la causa más frecuente de agudización, lo tratás porque, más si es un EPOC previamente severo, y que lo tenés que hospitalizar, lo tenés que tratar. Los que no les damos antibióticos son los pacientes que tienen una exacerbación leve, que los podemos manejar con aerosol terapia, en 2 o 3 días lo controlamos de nuevo y mejoró. ¿Qué hacemos con ellos? Les damos beta 2 de acción cortita, y los antimuscarínicos, el ipatropio, el salbutamol, se los damos 3 veces por día o 4 veces por día, y lo revaluamos en 48 a 72 horas y tiene que mejorar. Pero si ese leve tiene un esputo purulento y le damos una amoxicilina clavulánico, o le damos una claritromicina, o le damos una levofloxacina, 500 miligramos cada 24 horas durante 7 días, y lo vamos a mejorar, si vemos que ese catarro es purulento.
Si tenemos posibilidades de hacerle un bacteriológico de esputo, muchas veces yo como estoy en el hospital y tengo posibilidades de hacérselo, me dicen, ay, Laribey, una moraxela, ¿qué más querías encontrar? Ay, Laribey, un hemófilos, bueno, a mí me gusta encontrar, pero porque tengo esa posibilidad, pero a veces no tenemos esa posibilidad de, o un neumococo, también el neumococo lo encontramos en ellos, cuando se exacerba sin que tengan neumonía, es en estos pacientes más raro el estafilococo aureus, más raro, ¿no? Realmente no, excepto que, bueno, estén colonizados previamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y para una consulta última, para definir, digamos, sí o sí, la categoría en leve, moderado o grave, necesitamos la clínica del paciente, sí o sí laboratorio en base a estado ácido base y demás, y tipo los antecedentes patológicos, ¿no es cierto? Y hay pacientes y pacientes. Si ustedes también un paciente EPOC o que no tiene diagnóstico y ustedes ven que satura por encima de, está saturando 95-96%, y escuchan sibilancias, y a lo mejor ese paciente no necesita hacer un ácido base en ese momento. La clínica es soberana. Ustedes lo pueden manejar en forma ambulatoria, si no lo van a internar, si les parece que no lo van a internar, aumentando la dosis de los broncodilatadores. Si escuchan muchas sibilancias, quizás, bueno, le dan corticoides vía oral sistémicos y lo reevalúan en unos días, pero lo ideal, si ustedes lo van a internar, y si tiene francos antecedentes de POC, sí, pedir un ácido base porque para ver si no está con una hipoxemia que él no tenía, una hipercapnia que él no tenía, más si lo tocan y está frío, si aparece cianosis que no estaba, si aparece demás periféricos que no tenía, entonces en ese caso sí. No se olviden nunca que estos pacientes se internan y va un electrocardiograma de base, ¿por qué? Porque lo van a escuchar taquicárdico y a lo mejor se les pasa un aleteo auricular, que a la auscultación lo van a sentir regular, rápido y bien regular. ¿Alguna otra duda? Placa de toras no pueden prescindir. Pregúntenme, chicos. Ustedes pregunten y después yo les cuento. No, iba a decir que entonces el manejo es siempre en internación, salvo que sea leve. Exactamente, generalmente leve, o si ustedes ven un moderado, pero que está bien, porque bueno, a mí me pasa que yo algunos moderados los mando a la casa, no los interno a todos, tratamos de no internar pacientes, y más ahora, pero tenemos que tener la experiencia para detectar cómo va a andar ese paciente, ¿me entendés? Eso la experiencia te lo da los años de consultorio, los años de ver pacientes, ¿no es cierto? Pero bueno, si tiene un ambiente continente, tiene la posibilidad de recibir la medicación, va a hacer un control, a lo mejor me dicen, no, doctora, yo en 2 días consigo turno con mi neumonólogo, lo saturan y está saturando 95, le dan como moderado, antibiótico-terapia, corticoides sistémicos, y le aumentan los beta 2 y el hipatropio de acción cortita se los asocian a su medicación habitual. No es necesario suspenderla. O les dice, no, yo me puedo ir en 2 o 3 días, consigo para que me vea mi médico de cabecera y listo. O sea, todo depende del caso particular. En general es eso. Y las dosis de prednisona que usamos por vía oral generalmente son 40 miligramos por vía oral, y le vamos haciendo una dosis a lo mejor de 5 días, después le bajamos a 20 miligramos y después le bajamos a 10 miligramos de prednisona vía oral. O le hacemos 7 días 40 y 7 días 20 y lo suspendemos en forma brusca. Depende de cada caso particular y las comorbilidades, si tiene diabetes o no previa, porque les va a picar las glucemias, si tiene hipertensión arterial asociada, todo eso depende de cada caso particular. Virginia, y si tenemos un paciente con diagnóstico de POC que está tratado, tiene una reagudización. Después de esa reagudización, digamos, ¿se vuelve a valorar el grado de POC que tiene, o un nuevo tratamiento? Esto en general, claro, cuando van a su médico de cabecera, se puede cambiar la medicación, porque todo depende de las agudizaciones que tengan previamente. Yo justo les quería contar que nosotros
¿Se acuerdan que la clásica, lo que ustedes han visto en la bibliografía en los años anteriores, y lo van a ver, seguro que Martín les da la clase de POC, antes los clasificamos en leve, moderado, severos y muy severos, según el BEP-1, justamente para elegir la terapéutica que le damos al paciente con EPOC. Leves, moderados, severos y muy severos, según el BEP-1, Decimos que es leve cuando tiene hasta un 80% del predictivo. Su BEP-1 tiene un índice de tifenol que nos habla de POC. BEP-1 sobre capacidad vital forzada, menor del 70%. Pero el BEP-1 es hasta un 80% de su predictivo, entonces es un EPOC leve. Entre 80 y 50 es un moderado, menos de 50 es severo, y menos de 30 es muy severo. Así lo clasificábamos clásicamente. Hoy por hoy, porque tenemos mejor conocimiento de la enfermedad y porque tenemos más pruebas para hacerle al paciente, asociamos a esta clasificación, le unimos cómo está su disnea según el MMRC, qué tipo de disnea es, si es 2 o más, o si es hasta 2, cómo son las exacerbaciones que tiene este paciente, cuántas exacerbaciones tuvo al año, si tuvo más de 2 exacerbaciones en el último año, o si no las tuvo. Entonces cambiamos la terapéutica, depende a esto. Si el paciente tuvo una exacerbación, bueno, por ahí lo dejo un tiempito con corticoides inhalados que no lo venía recibiendo y después se lo saco. Pero si ya tuvo más de 2 exacerbaciones al año, lo tengo que dejar a este paciente con beta-2 acción prolongada y con corticoides inhalados. Eso lo van a encontrar ustedes en la clasificación de Gol nueva, que es en A, B, C y D. No sé si la vieron, si ya la vieron. Sí, Y también en la clasificación del grupo D decía que si había una nueva exacerbación se podía dar Roflumilast. Es así. El roflumilast es un antifosfodiesterasa que es un antiinflamatorio que se usa para las vías respiratorias y que lo podemos usar en pacientes que se exacerban mucho. Es una droga que, la verdad que viejita, que tiene varios efectos colaterales, pero que no son graves, en general les da diarrea las primeras semanas, pero que lo podemos usar en estos pacientes que ya tenemos al tope los beta-2 inhalados y los corticoides inhalados, los antimuscarínicos, y que a lo mejor le dimos varios pulsos de corticoides por boca en este último año, entonces usamos el roflumilast, se usa 0,5 miligramos por día, se empieza a usar una dosis más bajita, que es la mitad de la dosis, para ver si lo tolera bien y si no le da mucha diarrea, y dicen que está contraindicado en pacientes con síndrome depresivo porque puede producir depresión. Yo la uso bastante, la usé en 2 protocolos de investigación y no tuve problemas de depresión. Pero bueno, dicen que hay que tener cuidado en pacientes depresivos. Pero recuerden ustedes y fíjense esa clasificación A, B, C y D, que toma en cuenta no solamente el BEP-1, sino también los síntomas que tiene el paciente, las exacerbaciones y ¿cómo es? Las internaciones, bueno, con las exacerbaciones y el valor de la disnea. No sé si lo deben tener en la bibliografía. Sí, profe, estaba. Sí, está el cuadrito. Bueno, y a ver qué más les puedo contar. Usamos también el índice de CAT que lo utilizamos también para esta clasificación. Es un índice que también es recontra simple y que tiene varios puntos, donde le preguntamos al paciente si tiene tos, si tiene expectoración, cuándo le falta el aire, en qué momentos, si tiene energía o cómo duerme el paciente, y según ese índice de CAT, también ayudamos a esta clasificación nueva de A, B, C y D, porque antes se vio con la clasificación que decíamos leve, moderado, severo y muy severo, era una clasificación muy estática que dependía del BEP-1, pero que también depende de que algunos pacientes no tienen un BEP-1 muy severo y se están exacerbando cada rato, incluso se internan, y cada exacerbación al paciente de POC lo deja varios escalones abajo, como yo les cuento cuando, por ejemplo, tengo que indicar oxígeno. Culpa de una exacerbación, el paciente no venía con oxígeno y
empieza a requerir oxígeno a partir de una exacerbación. Les digo, a lo mejor no es de por vida, a lo mejor es un tiempo hasta que vos te vuelvas a recuperar y logres estar quizás unos escalones arriba, como estabas antes, a lo mejor suspendemos el oxígeno. Usamos también muchísimo la kinesioterapia respiratoria, muchísimo, no solamente la internación, sino la rehabilitación respiratoria, porque ayuda mucho a que el paciente vuelva a tener fuerza muscular, no solamente de los músculos respiratorios, sino de la cintura escapular y pelviana, que la va a necesitar mucho para movilizarse, para levantarse de la cama, para levantarse de la silla. Entonces usamos mucho la kinesioterapia respiratoria y la rehabilitación respiratoria. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, viste que vos en unas clases atrás nos habías dicho que busquemos o chusmeemos los criterios de oxigenoterapia domiciliaria. ¿Vos te referías solo a los pacientes de POC o en general? No, porque tenemos pacientes, el EPOC no es la única patología que oxígeno, pacientes con pulmones secuelados con bronquiectasias severas que van a requerir oxígeno, pacientes con enfermedades intersticiales pulmonares, que son las enfermedades del sostén del pulmón, que van a requerir oxígeno, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Quieren que les muestre alguna foto, alguna tomografía de fibrosis pulmonar idiopática? Si quieren les comparto pantalla, a ver. Y que van a requerir oxigenoterapia domiciliaria. A ver, esperen. Que salgo de acá. Les voy a mostrar uno que tengo internado ahora, jodido. A ver. Estamos compartiendo. Uy, no sale, che. ¿Por qué no salgo? A ver, dejo de compartir. Voy a dejar de compartir. Voy a salir, me voy a ir a... Ay, estoy más perdida que Turco en la neblina. Qué mal que estoy. Este es el Día de la Madre y todos los festejos, ¿eh? No sé cómo salir. Qué mal. Acá está. Ahora les voy a compartir, voy a poner acá, así compartir. Ahí estoy compartiendo. Todavía no, profe. Todavía no, Virgi. A ver, esperen. ¿Por qué no estoy compartiendo? A ver, compartir pantalla. Ahí. Ahí sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, ahora sí estamos viendo la pantalla de Google. Ahí está. Vamos a ver un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática que tiene oxígeno. Ahí les voy a mostrar una tomografía de un paciente que no es EPOC, sí es un exfumador, y este usaba oxigenoterapia domiciliaria. ¿Ven, chicos? Sí, sí, se ve bien. Esperen que demora un poquito en bajar la imagen. Ahí tenemos un corte axial, donde se ve la tráquea, bueno, todas las partes blandas del cuello, y se ve también los cortes de los lóbulos superiores. A ver, ¿por qué no baja, che? Bueno, tengo que dar tiempo a esto, parece. Este paciente usa oxígeno domiciliario, y ustedes se fijaron en la indicación de la oxigenoterapia domiciliaria. ¿Leyeron algo? No, profe, por eso yo te consultaba, porque quería saber dónde lo podíamos ver, porque estuve chusmeando unos papers y todos dicen criterios diferentes. Entonces, ¿dónde lo puedo buscar? Es raro que digan criterios diferentes. Ustedes fíjense en el consenso argentino de oxigenoterapia domiciliaria. Che, ¿por qué no baja esto? Qué mal que estoy. Le voy a decir a alguien que me venga a ayudar. Esperen, así ya me ayudan para ustedes. Ustedes tienen que saber... Profe, igual. ¿Por mi internet?
Sí, posiblemente sí, porque antes se le tildaba un poquito la voz también cuando hablaba. Ah, Debe bueno, ser eso el problema. debe ser eso. Bueno, la indicación de la oxigenoterapia domiciliaria, independientemente de la patología que tenga el paciente que lo haya llevado a la necesidad de oxígeno, o sea, EPOC, fibrosis pulmonar, bronquitis, bronquiectásico severo, secuelado, una fibrosis quística, lo que sea que lo llevó a requerir oxígeno, la PO2 debe estar por debajo de 55 milímetros de mercurio para requerir oxígeno en reposo y en aire ambiente, a nivel del mar. Para los pacientes que aparte de tener una patología respiratoria, tienen una insuficiencia cardíaca, una arritmia cardíaca, tienen, sí, un FA, fundamentalmente hipertensión pulmonar, sea por su patología respiratoria o no, a esos pacientes les tenemos que indicar oxígeno cuando están por encima de 55, cuando están de 60 milímetros de mercurio para abajo de PO2. ¿Eh? Entonces, le indicamos oxígeno para que lo tengan en su casa, que lo usen 18 horas por día, y que utilicen obviamente el oxígeno para salir de su casa. Nosotros no queremos que el paciente con EPOC se quede postrado en una cama con el oxígeno. Queremos que el paciente con EPOC pueda ir al supermercado, pueda ir a ver su familia, pueda salir a comer afuera, pueda salir a tomar una cerveza, lo que él quiera. Queremos que se mueva. Entonces le indicamos aparato para estar en su casa en reposo y un aparato que sirva para movilizarse. Lo que universalmente usamos son los Freelox, que son equipos que no dependen de la luz, o sea, que tienen el oxígeno líquido adentro, que se utilizan con una mochila que se carga, y esa mochila les sirve para deambular, ¿eh? Les sirve para caminar a estos pacientes. Entonces, bueno, ahí no se las puedo mostrar, voy a esperar un ratito y después vuelvo a esto. Así les muestro de nuevo. Las mochilas para deambular se cargan en esos aparatos tipo Freelox que se llaman, y el paciente aumenta el flujo. Si lo usa en reposo en 2 litros por minuto, para caminar lo usa en 4 o en 3,5 para salir de su casa. Cuando van al consultorio nosotros los controlamos que tenga una saturación de oxígeno alrededor de los 90% con la mochila. ¿Estamos? Pero no queremos que se quede quieto, queremos que camine, que se mueva, porque si lo destinamos a estar en una cama y el paciente puede movilizarse, no hablemos de un secuelado que por otra causa no camina, bueno, si lo destinamos a estar quieto en la cama, lo destinamos a que se muera próximamente. ¿Estamos? Si no tenemos la posibilidad de dar este tipo de aparatos, que son los aparatos que más nos gusta, porque el oxígeno es líquido, tiene mucha seguridad y es mucho menos irritante de las vías aéreas, usamos los concentradores que se enchufan y que también se les pone agua destilada para que el oxígeno no salga tan seco, pero no es oxígeno líquido. Esos concentradores de oxígeno toman el aire del ambiente, lo concentran y se lo administramos al paciente. Son eléctricos. Anda mal el internet acá, porque no les puedo mostrar a los chicos quiero mostrarles mira, estoy bien conectada, pero estoy mal conectada. Bueno, pero ahora si yo me desconecto, los desconecto a ellos, me quedo acá. No, por ahí está. Pero espera, no, bueno, deja, pero anda mal el internet. Bueno, listo, gracias. Como les decía, la mochila, hay también concentradores portátiles, que se enchufan en las baterías de los autos y que se pueden cargar. Tienen la mochila que les dije antes, la que se coloca con el Freelox, que se carga con el Freelox, tiene una independencia de 3 horas solamente. O sea que a las 3 horas el paciente se queda sin oxígeno si se fue con el oxígeno prendido. Y ese aparato lo va a cargar una vez por mes la empresa que le suministra el oxígeno. En cambio, los concentradores, como son eléctricos, hay que enchufarlos, y las mochilitas se cargan con baterías, ¿eh? Y después están, por eso los concentradores fijos y los concentradores portátiles, que es lo que más usamos. Los tubos de oxígenos, el paciente, imagínense que tiene que usar 3 litros por minuto durante 18 horas por día, o sea, toda la noche cuando duerme y durante el día otras horas más.
un tubo de oxígeno se lo gasta en 2 días. O sea que no sirve el tubo de oxígeno. Tenemos que administrarte estos equipos que sirven para administrar oxígeno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Son cómodos de usar? Son cómodos, sí, se usan con gafas, con narigueras, ¿eh? A ver, estoy pensando si tengo una foto acá de alguno de los míos con oxígeno. Tengo en mis fotos. Tengo varios en mis fotos, pero en el teléfono, no acá en la compu. Son cómodos de usar, sí, son cómodos de usar. El paciente puede comer con ellos. El paciente, bueno, obviamente puede hablar tranquilamente. El paciente puede hacer los mandados. Las mochilas y los portátiles pesan 3 kilos, no más de 3 kilos. Entonces lo puedes llevar acá en el hombro como un bolsito, o a veces cuando el paciente no quiere, algunos pacientes medio mamengos, les digo que se compren una mochilita a los chicos de la escuela y lo meten ahí adentro, lo llevan como una mochilita de la escuela. Y algunas pacientes que son más top se compran valijitas y lo llevan en valijitas, y obviamente no la cierran completamente, sino que sacan los tubitos, la tubuladura y se la colocan, y andan como que están de viaje. Yo me compraría eso, valijita, si tengo que usar. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Yo diría que ya cortemos acá, porque 1 hora me parece mucho para ustedes y su cerebro. No, se entendió re bien. Sí, mañana entonces no sé qué les va a dar el doctor Maillo, si les va a dar EPOC o asma, y el viernes nos vemos, ¿eh? Dale. Nos vemos, Bueno, nos El vemos el miércoles. miércoles en la clase de urgencias, ¿eh? Que me tengo que poner a escribir. ¿nos puede pasar el pago? Exacerbación de POC, Sí, sí, lo porque tengo con el de está con la Están insuficiencia en mi respiratoria. entorno. Ah, listo. Me parece que Gracias. están en el entorno. Está. Gracias, gracias. Sí, sí, está. Un beso, con la insuficiencia respiratoria está el de POC. Un beso. Nos vemos.